Y al mensaje de esta tarde le he titulado Sobrevivientes en el desierto. Este es el tema que quiero compartir con ustedes. Y obviamente voy a basarme en una historia poderosa, una historia preciosa que nos deja a nosotros una enseñanza acerca de estos tiempos que también vivimos. Y es la historia de Abraham. Ya la hemos leído una y otra vez, muchas veces hemos leído acerca de este gran personaje llamado Abraham, el patriarca Abraham. Y quiero que leamos la palabra del Señor. ¿Qué le parece si usted también en casa me acompaña? Toma su Biblia, toma su celular y abre la escritura y compartimos juntos la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Podemos decir en esta tarde: al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Quiero en esta tarde simplificar mi predicación, amada iglesia, amados amigos que me ven en esta hora, basada en la experiencia de algunos de los grandes sobrevivientes de la historia bíblica que atravesaron grandes adversidades, situaciones difíciles, muy fuertes, y que pese a estas situaciones no renunciaron a su llamado, no desistieron de su llamado y no permitieron que el desierto les consumiera. Al contrario, ellos, después de haber atravesado por el desierto, regresaron fuertes y más vivos que nunca. ¿Cuál era el secreto que ellos poseían? Yo te digo cuál es el secreto: la fe genuina en Dios. ¿Cuántas personas de las que me están escuchando en esta tarde van a identificarse con este mensaje? Porque muchas personas también han sido sobrevivientes de situaciones adversas. Gente que ha luchado con un cáncer, gente que ha luchado con enfermedades crónicas, gente que ha estado al borde de la muerte, madres que han estado en desesperación porque sus hijos han estado en alcoholismo, en drogas, y los han peleado desde la trinchera espiritual. Han sufrido, han derramado lágrimas, pero se han mantenido en fe, creyéndole al Señor y creyendo a Dios por la salvación de ellos, creyendo a Dios por la salvación de ese esposo. Así que yo a esta gente le puedo llamar sobrevivientes. ¿Qué es mejor? ¿Un desierto o un lugar de manantiales? ¿Qué preferiríamos nosotros? Quisiera ahí en pantalla colocar estas 2 imágenes. La primera de ellas, el desierto. Un lugar árido,
un lugar donde no hay vida, donde no hay agua. Aparentemente nadie quiere estar ahí. ¿Quién va a querer estar en un desierto? En un desierto no hay esperanza. En un desierto la fe que es probada en ese lugar muchas veces tiende a debilitarse. Nadie quiere estar ahí. ¿A quién de nosotros desearíamos que lo mandaran o que lo enviaran a una misión al desierto? Pero sí a este lugar. A la siguiente imagen, por favor. En la siguiente imagen encontramos cascadas, lugares verdes, un manantial. Así que, ¿desierto o manantial? Aparentemente en el desierto no hay vida, pero en el manantial sí. Donde están estas aguas cristalinas, donde está este lugar maravilloso, un paraíso natural. ¿Quién no desearía estar ahí? El desierto representa luchas. En el desierto hay cicatrices. En el desierto hay heridas. En el desierto hay lágrimas. Hay dolor. Hay sufrimiento. Pero es que la Biblia nos habla justamente de los desiertos como lugares donde nuestra fe es probada. Lugares donde tenemos la oportunidad de poder crecer, de poder desarrollarnos, de poder depender de Dios. Si no, pregúntele usted a estas personas que han estado por estos procesos de desiertos, si su fe no ha sido desarrollada, si no han logrado crecer, si no han logrado depender de la mano poderosa del Señor. ¿Qué les mantiene a ellos? Una fe genuina. Una fe genuina. Porque nosotros quisiéramos no ser probados. Quisiéramos que se nos predicara un evangelio fácil, un evangelio tranquilo, donde no tengamos problemas, donde tengamos la vida resuelta, donde las situaciones que se presentan sean fáciles de poder superar. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, en este momento hay personas que han o están experimentando situaciones de desesperanza. Familias que están llorando por sus parientes porque se encuentran enfermos, porque se encuentran contagiados en una situación de muerte. Hay gente que está llorando y hay gente que está sufriendo en este momento, aún conociendo a Dios, aún conociendo la misma palabra del Señor. Y este es el evangelio. Por eso es que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay algo importante que nos debe de reconfortar, que nos debe de fortalecer en medio de nuestros procesos, en medio de estos desiertos, y es que Dios está con nosotros. El Señor está de nuestro lado. En los desiertos es donde se presenta a Dios, donde Dios envía cuervos para alimentarnos, en donde Dios abre manantiales, aguas donde no las hay. Ahí es donde fluye la bendición de Dios. Ninguno de nosotros queremos desiertos, pero necesitamos una fe genuina. Pablo hablaba de esta fe genuina y le dice a Timoteo que admira esa fe. En el segundo capítulo de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 5, Pablo dice que admira la fe no fingida que había en su abuela y en su madre Eunice. Dice Pablo: admiramos esa fe no fingida, la fe que había en Job, la fe que había en estos hombres de Dios. La razón por la que muchos, amada iglesia, inician este camino y no logran sobrevivir en medio de los desiertos, sino que se afligen, sino que se desesperan, renuncian, se quejan, se llenan de amargura, culpan a Dios. La razón por la que muchas personas inician este caminar y no logran pasar al otro lado es porque su fe todavía no estaba fundamentada en aquel
que todo lo puede. Tiene que haber una fe genuina. Esta fe, amada iglesia, es aquella que nos mantiene vivos en medio de los desiertos. Esa fe es aquella que nos sostiene y nos mantiene enfocados en Dios. Interesante la fe que Abraham tenía. Ahora lo conocemos como el padre Abraham. Lo conocemos como el patriarca Abraham, como el padre de la fe, como el amigo de Dios. Pero porque conocemos el desenlace final de la historia. Algunos de los que están sufriendo en este momento desearían que el Señor les mostrara el resultado final de la situación que están pasando en este momento. Desearían ver cuál es el final. Ahora que conocemos el final de Abraham y cómo el Señor proveyó y cómo el Señor cumplió su palabra en él, ahora que conocemos el desenlace final, decimos nosotros: yo quisiera la fe de Abraham. Pero el asunto es que hay personas en este momento que no saben cuál será su destino. Se encuentran ante una situación incierta. Incierta para nosotros, porque tenemos una mente muy limitada, porque no tenemos los pensamientos de Dios. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde. Si tú eres un hombre de Dios, si tú eres una mujer de Dios, Dios está en control de tu vida. Dios está en control de tu circunstancia. A Dios no le sorprende lo que estás atravesando. Es más, a Dios le duele en su corazón lo que estás pasando. Pero en medio de lo que estás atravesando, la mano poderosa del Señor no te va a soltar. Dios estará de tu lado siempre. Esa es la palabra que tenemos nosotros. Dice la palabra de Dios que esta fe de Abraham era una fe no solamente fuerte, sino también una fe genuina. Una fe que en primer lugar le permitía escuchar la voz audible de Dios. La primera característica de una fe genuina es esta fe que nos permite escuchar la voz audible de Dios. Hay un mundo ruidoso y en medio de tanto ruido escuchamos muchas voces. La voz del mundo, la voz de la carne, la voz de la gente pesimista, de la gente negativa, de la gente que no tiene esperanza. ¿Qué dicen los científicos? ¿Qué dicen las noticias? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice el gobierno? Y cuando comenzamos a escuchar todas estas voces, en lugar de alimentar nuestra fe, entramos en pánico, entramos en una situación de temor, de miedo. Y esto obviamente nos lleva a desesperarnos, a hacer a un lado lo que Dios ha dicho. La voz audible de Dios es el elemento fe que te permite, amada iglesia, mantenerte en pie. San Juan capítulo 10 verso 27 dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Escucha esto, porque tenemos que identificar nosotros en este tiempo que vivimos de crisis a quién estamos escuchando. Porque hay muchas voces, pero aquel hombre, aquella mujer que sabe quién es Dios, que ha conocido a Dios, que ha escuchado hablar a Dios, identifica cuándo es la voz de Dios. No necesitamos buscar profetas, y muchos de ellos falsos, mentirosos, que gritan que hay paz, que hay tranquilidad, cuando lo que hay en este momento es una situación de crisis. Claro, es importante también recordar que en medio del problema, en medio de la crisis, Dios está moviéndose. Su mano poderosa sigue haciendo milagros. Su mano poderosa sigue manifestándose en nosotros. Yo no sé si tú puedes decir un fuerte amén a esto. La voz audible de Dios. La fe genuina es aquella que te conecta con Dios, con el Espíritu de Dios. No es una fe emocional, no es una fe fingida. Predicar fe desde esta plataforma, predicar fe desde cuatro paredes en un templo, predicar fe o profesar fe desde las redes sociales, compartir bonitos mensajes positivos, eso es fácil. Pero no podemos nosotros
o mejor dicho, no podemos evidenciar y no podemos garantizar que la fe que estamos profesando es una fe genuina, sino hasta que nos encontramos en medio de la tormenta, sino hasta que nos encontramos en medio del desierto. Ahí es donde nuestra fe genuina es probada. Pero la fe genuina te conecta con el Espíritu de Dios, y ahí te das cuenta que Dios está actuando, que Dios está moviendo, que Dios, como dice su palabra, sí está contigo y está de tu lado. Y no significa que seamos superhombres o supermujeres. No significa que seamos de acero y que no sintamos o que no sintamos en algún momento desesperación, que no nos debilitemos. No significa eso, pero estás conectado con el Espíritu. Y muchas veces cuando sentimos decaer, cuando sentimos que ya no podemos más, tú te acuestas por la noche en un momento de llanto. Y como dice la misma palabra de Dios, por la noche será el llanto, pero por la mañana viene la alegría. ¿Por qué? Porque esto no es de nosotros, esto depende de Dios, que Él nos da la fortaleza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Los sobrevivientes en el desierto son aquellas personas que pueden escuchar la voz audible de Dios. Aconteció después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. ¿Qué escuchó Abraham? La voz de Dios. ¿Pero para qué le escuchó? Para ser probado. Porque qué bueno es que Dios te hable para que te diga: ¿sabes qué? Te voy a bendecir con un carro nuevo. Te voy a bendecir con un negocio exitoso. Te voy a bendecir con esto. Y cuando comenzamos a escuchar solo bendiciones, solo cosas buenas, solo cosas que nos traen satisfacción, comenzamos a comparar la bendición de Dios de esta manera. Pero ¿qué pasa cuando no es lo que tú pensabas que Dios te iba a pedir? Porque Dios está pidiendo tu tiempo, Dios está pidiendo tus talentos, Dios está pidiendo tus dones, Dios está pidiendo que le ames, que le sirvas, que le temas. Pero en medio de todas estas peticiones, Dios también está demandando sacrificio, negación a sí mismo o negación a ti mismo. Y Dios te va a decir muchas veces algo que a ti no te va a gustar. Dios te va a pedir algo que no te va a gustar. Dios le dice a Abraham en el versículo 1, perdón, dice, versículo 2: toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Ojo con esto. El Señor todavía le recalca y le dice: tu único hijo y a quien amas. Porque a veces lo que Dios pide es lo que más amamos. A veces lo que Dios pide es lo único que tenemos. Porque así actúa el Señor para poder probar nuestra fe. Yo te decía que profesar nuestra fe desde una plataforma, desde un medio de comunicación es fácil. Hemos pasado como familia procesos de desiertos. Mi esposa ha estado 4 veces cerca de la muerte. Hay una tercera planta en el hospital escuela, donde después de estar un momento con mi esposa salía y me iba a ese lugar, que yo lo recuerdo perfectamente, porque era el lugar donde yo iba a llorar, pero también a levantar mis manos al cielo y a decirle: Señor, tú tienes el control. A pesar de todo lo que estoy pasando, a pesar de todo lo que mi familia está pasando, a pesar de todo lo que mi esposa está pasando, Señor, tú tienes el control de ella. Y sí lloraba, sí había tristeza en mi corazón, pero ahí había algo importante que me sostenía, y era la fe genuina en aquel que me había llamado, en aquel que había hecho una promesa en mi vida. Los sobrevivientes lloran,
Los sobrevivientes tienen marcas en su corazón y en su cuerpo, las marcas de una victoria. Porque los sobrevivientes han estado en grandes batallas, han estado en el fuego de la prueba, han estado en medio de las guerras y ahí se han mantenido. Lo primero que Abraham tenía es que podía escuchar la voz audible de Dios. Esto es interesante, porque cuando te familiarizas con esa voz, que es la voz de Dios, logras identificar cuando no es Dios quien te está hablando. Logras identificar. Moisés, antes de ser llamado, conoció a Dios a través de la zarza y escuchó e identificó la voz de Dios. Y el Señor presenta sus credenciales y le dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios le presenta sus credenciales. Cada uno de ellos, Abraham, Isaac y Jacob, pasaron sus momentos difíciles. Y por eso fueron colocados como los patriarcas. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si los conocemos así nosotros. Ahora, ¿puedes colocar tu nombre ahí? Porque si tú eres un sobreviviente y a pesar de todo lo que has atravesado, sigues adorando a Dios, sigues sirviendo a Dios, sigues amando a Dios, eres un sobreviviente también. Y calificas delante del Señor. Has sido aprobado por el cielo. Esta fe de los sobrevivientes no solamente les permite escuchar la voz audible de Dios, también es una fe que nos impulsa a actuar. En el verso 3 dice: y Abraham se levantó muy de mañana, no esperó, no aceptó prórrogas. Dice que se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. La fe genuina es una fe diligente que no permite prórroga, que no permite que le pospongas. No puedes posponerle a Dios. Algunas personas están esperando que termine la pandemia para convertirse, otros para reconciliarse, otros para venir a la iglesia. Esta fe genuina no permite prórroga. Cuando Dios te da una orden y la da en tu corazón, tienes que obedecerla. Es una fe que nos impulsa a actuar. Dice la Biblia que él se levantó de mañana. Esto significa diligencia para actuar. Preparó su vehículo, en este caso su asno. Tomó el recurso humano necesario, tomó 2 de sus siervos, llevó el recurso material, que es la leña, y tomó consigo la ofrenda, que era Isaac. Porque la Biblia dice que la fe sin obras es, ¿cómo? Muerta. La fe genuina de los sobrevivientes en el desierto son gente que actúa, gente que no permite prórroga, gente que saben que van a un desierto, gente que saben que están en medio del desierto, pero es una fe que le lleva a actuar. Como aquella persona que está sin empleo en este momento, pero está creyendo que Dios le va a proveer un trabajo, que no se va a quedar de brazos cruzados, meciéndose en una hamaca, como decimos nosotros en el sur, meciéndonos en una hamaquita ahí mientras el trabajo llega a la casa. No, ellos van y buscan el empleo. Alguien le dirá: pero ¿cómo vas a pedir trabajo en medio de una pandemia? Nadie está dando trabajo, al contrario, están despidiendo gente. Pero la fe genuina nos permite actuar, nos permite movernos. Entonces tú te levantas, le crees a Dios, te levantas en fe como se levantó Abraham muy de mañana, obedeciendo el llamado, obedeciendo la voz de Dios, porque es una fe que te permite actuar. Cuando se ora por ti, levántate de esa cama. Tienes que levantarte de esa cama, porque muchas de las enfermedades están en tu mente.
Y aunque estuvieran en tu cuerpo, si pides oración para que el Señor traiga sanidad a tu cuerpo, tienes que dar un paso de fe. El Señor le decía a los paralíticos, a los cojos, les decía: tomen su lecho y caminen. O sea, en otras palabras, les decían: agarren la camilla, enderécense y comiencen a caminar. Eso es fe. ¿Cómo voy a emprender un negocio en medio de esta pandemia si hay crisis económica? Si apenas con un dígito la gente medio circula por las calles. ¿Sabe qué? Hay gente que está siendo bendecida legalmente en medio de esta pandemia porque se han levantado en fe y han actuado. Porque aquí estamos todos en medio de un desierto. El asunto o la diferencia es que algunos tienen esperanza, que algunos tienen fe, que algunos tienen confianza en aquel que todo lo puede, en aquel que todo lo sabe, en aquel que tiene el control de todas las cosas. Y otros están sin esperanza. Otros están esperando a que el gobierno les resuelva el problema. Otros están esperando a ver cuándo se termina esto. No. Tú te vas a levantar en medio de esta situación que estamos viviendo. Vas a levantarte en fe. Vas a levantarte en victoria. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, di un fuerte amén a esto. Aún en tu lecho de enfermedad, no sé si hay alguien en el hospital que me escucha en este momento. No sé si hay alguien en una clínica que alguien le tomó el celular y le puso la predicación en este momento. Yo declaro la sanidad sobre tu cuerpo en el nombre de Jesús. Declaro que el Señor pone su mano poderosa sobre tu vida en este momento y te vas a levantar de esa cama victorioso y vencedor como un sobreviviente del desierto. Los sobrevivientes del desierto lloran, pero lloran en la presencia del Señor. No le andan llorando a nadie, lloran en la presencia del Señor, pero también levantan manos y bendicen el glorioso nombre de Jesucristo. Esta fe genuina de los sobrevivientes les impulsa a actuar. La fe de Abraham decía que era una fe que no permitía prórroga. Abraham no dijo: no, Señor, pues tú dices que vaya mañana. ¿Y qué tal si voy pasado mañana mejor? ¿Y qué tal, Señor, si lo piensas mejor? Y en lugar de pedirme un hijo o pedirme a Isaac, que es el único hijo, ¿por qué no me pides uno de estos siervos que tengo aquí? ¿O por qué no me pides las riquezas que tengo aquí? ¿O por qué no me pides la mujer? Yo no encuentro a Abraham cuestionando a Dios, debatiendo con Dios, porque la fe genuina te permite obedecer. Escúchame esto porque es importante. Hay gente que anda en desobediencia pero tienen fe. No combina, no es compatible. Tú no puedes tener fe, caminar en fe y ser desobediente. La fe genuina es la que te conduce a vivir en obediencia a la palabra del Señor. La fe genuina es la que te lleva a ser un hombre obediente, una mujer obediente. Preparó su asno, se levantó de mañana, tomó el recurso necesario, como el Señor le dijo a Moisés cuando estaba frente al mar rojo: ¿qué tienes en tu mano? Extiende tu bastón. Da un paso de fe y abre y parte las aguas del mar en dos. ¿Qué hubiese pasado con estos hombres si se hubiesen quedado esperando a ver qué Dios hacía? Yo estoy creyendo y sigo creyendo a través de la palabra de Dios que Dios no trabaja solo. Dios trabaja con nosotros. Dios trabaja con nosotros. Los pastores, los líderes, no podemos estar esperando. Vamos a ver si la gente viene. Vamos a ver si la gente decide aceptar a Cristo. Pero ¿cómo oirán si no hay quien les predique? Si no hay gente que se levante para ministrar a otros. Si no hay gente valiente que se levante con denuedo, en autoridad, predicando las buenas nuevas de salvación en este tiempo. Siendo pregonero de justicia, llevando un mensaje de esperanza y de salvación. Tú necesitas levantarte en medio de tu desierto, porque seguramente te vas a encontrar con otros que andan deambulando en medio de esas tierras áridas también. Y algunos dirán: ¿cómo es que tú puedes reír en el desierto?
¿Cómo es que tú puedes levantar manos y dar gracias a Dios si de Él es la culpa por lo que estamos pasando? Y tú les dirás, es que en medio del desierto Dios está probando mi fidelidad, mi lealtad hacia Él. Porque sé contentarme en cualquiera que sea mi situación, sea en abundancia o en escasez, en la enfermedad o en la salud. No voy a servir a Dios porque Él me ha hecho bienes, o porque Él me bendiga, o porque Él me tenga con salud, o porque Él me tenga en abundancia. Voy a servir a Dios porque lo que Él es, por lo que Él representa para mi vida. ¿Escuchaste esto? Tú no vas a la iglesia para complacer al pastor. Tú no sirves en un ministerio para quedar bien con los hombres. Tú sirves porque amas a Dios. Tú sirves porque Dios te ha llamado, porque tienes una deuda impagable con el Señor. Escúchame esto, le debes tanto a Dios. Aunque todos los días te vengas a pie de tu casa para la iglesia, aunque te vengas bajo el agua, hagas lo que hagas, jamás podrás pagar la deuda que tienes con el Señor. Por mucho que ofrendes o diezmes, jamás podrás pagar la deuda que tienes con el Señor. Los sobrevivientes son aquellas personas que actúan, que se mueven, porque la fe genuina nos impulsa a obedecer, y ellos simplemente dicen, si Dios lo dijo, lo voy a hacer. Si Dios lo decidió, lo voy a aceptar. Hay gente que está orando para que su familiar, su pariente se sane, y de todo corazón esperamos en Dios que el Señor les dé una oportunidad más. Pero ¿qué tal si el Señor permite que se permita llevárselo o llevársela? ¿Vas a culpar a Dios? ¿Te vas a resentir con Dios? ¿O aún ahí vas a darle gracias a Él y vas a agradecer al Señor? Porque en medio de tus lágrimas Él se encargará de enjugar tus lágrimas, se encargará de enviar bálsamo a tu corazón. Se encargará de reconfortar tu espíritu. Aunque no entienda lo que Dios me pide que haga, yo lo voy a hacer porque Dios lo dice. Abraham no entendía. Abraham no entendía lo que Dios estaba haciendo. Porque Dios nos mueve a creer, y en Él creer nos impulsa a obedecer. Y la obediencia, amada iglesia, supera cualquier don que tengas, cualquier carisma, cualquier talento que tengas. Escúchame esto. No importa cuántos talentos tengas, tienes que obedecer, tienes que creer. Cuando estamos en medio del desierto, los talentos y el carisma se disipan, se vuelven hojarasca. Lo que te mantiene es la fe genuina en el Señor y en su palabra. Eso es lo que te mantiene. Eso es lo que te mantiene. Te mantiene levantando manos al cielo. Te mantiene adorando. Yo te decía, hay gente que te va a encontrar en el camino y te va a decir, ¿cómo puedes reír en medio de todo esto? Ah, es que Dios está conmigo. Es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Es que los grandes héroes de la fe fueron hombres que pasaron, como dice la misma palabra de Dios en Hebreos 11, pasaron por fuegos, pasaron por situaciones, por bocas de leones, pasaron por espada, por peligros, pero no desistieron, se mantuvieron. Los sobrevivientes en el desierto tienen como característica que escuchan con claridad la voz de Dios, pero también son personas que son impulsados a actuar, son movidos a actuar, son intrépidos.
Son humanos, no son superhombres. No tienen una enorme fe. No, como el grano de una mostaza es suficiente. Mínimo. ¿Has visto el grano de una mostaza? Casi ni se mira en medio de 2 dedos. Casi ni se ve. Es tan pequeño, pero es suficiente. Es suficiente para poder sostenerte en medio de todo lo que está pasando. Yo le decía a la iglesia el día viernes: se predice hambruna, pero vamos a tener alimento en casa, porque el Señor así lo ha dicho. La fe de Abraham le impulsó a actuar. Era una fe que le impulsaba a actuar, pero también era una fe que le invitaba a esperar en la promesa. A esperar en la promesa. Verso 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y aquí está la palabra clave que quisiera dejar marcada en esta tarde en tu corazón, para todas las personas que me están viendo. Escúchame esto, dice: y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿De qué está hablando Abraham? ¿Acaso Dios no le dijo que matara al muchacho, que lo sacrificara? ¿Acaso Abraham no escuchó bien que Dios le dio las instrucciones muy claras, muy específicas? Que Dios le dijo que lo ofreciera, así que si él subía, no podía hablar en plural. Él tenía que hablar en singular y decir: bueno, volveremos, iremos y volveré. Pero él dijo: volveremos, iremos, volveremos. Y ahí en el lugar adoraremos. Escúchame esto, porque esto es una fe que te lleva a esperar en la promesa. Seguramente Abraham tuvo que haber pensado en todo lo que Dios le había dicho. En cierta oportunidad, Dios lo saca de la tienda de campaña donde él se encontraba y le dice: cuenta las estrellas del cielo, si las puedes contar. Cuenta la arena del mar, si tienes esa capacidad de contarla. Te digo que así será tu descendencia de numerosa. Abraham recordaba esa promesa. ¿Qué es lo que Dios ha prometido para ti? Porque tenemos promesas colgadas en las paredes de la casa, en el cuarto, en la habitación. Tenemos palabra ahí: el Salmo 91, el Salmo 121, el Salmo 23, Filipenses 4:13, Filipenses 4:19. Y tenemos esos pequeños rótulos pegados en la pared. Pero cuando estamos en el desierto, se nos olvidan todos esos rótulos. Se nos olvidan todas esas escrituras. Y nos enfocamos más en el problema que en la respuesta y en la solución, en la salida que Dios quiere darnos. Dios quiere darte una salida, pero tienes que recordar: Abraham, Dios le dijo: en ti serán benditas las naciones de la tierra. Lo saca de la tienda y le dice: cuenta las estrellas del cielo, será tu descendencia numerosa sobre la tierra. Ahora, ¿cómo es que Dios le pide un hijo? A su único hijo, perdón. ¿Cómo es que Dios le pide a Isaac? Los sobrevivientes del desierto son personas que recuerdan la promesa que el Padre les ha hecho. Ellos recuerdan la promesa. Por eso es que Abraham dijo: adoraremos y volveremos. ¿Cuántos de los que están en esta tarde viéndome
pueden decir conmigo: adoraré y volveré. Eso es fe. Eso es fe. Mi esposa tiene un versículo favorito, y este versículo dice: no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. No moriré. Y ella, en su lecho de enfermedad, en su lecho de muerte, ella decía: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. ¿Y qué pasa, pastor, si mi papá, mamá, mi hermano, qué sé yo, muere a pesar de haberle seguido creyendo a Dios? La fe te permite reconocer y recordar que la promesa del Padre no solamente está vigente para esta tierra, sino aún para la eternidad con el Señor. Abraham dijo: volveremos, adoraremos y volveremos. Ellos son los sobrevivientes que adoraron en los desiertos, que regresan de las batallas golpeados, ensangrentados, con grandes cicatrices, grandes heridas más bien, grandes heridas en sus cuerpos, pero regresan adorando, siguen adorando, se mantienen adorando, porque ellos saben que viven y son sobrevivientes por la gracia y por la misericordia del Señor. Estos sobrevivientes sirven en medio de las batallas. Estos sobrevivientes sirven en medio de las escasez o de la escasez. Los adoradores llevan en sus cuerpos y en sus corazones las señales de que han estado en las batallas. Una cosa es que te cuenten y otra cosa es que las vivas. Pregúntale a aquellos sobrevivientes cómo le hicieron. No le preguntes a aquellos que han andado a medias con el Señor. No le preguntes a aquellos que nunca han querido un compromiso real con Dios y por eso es que no han sido probados, como aquellos que han estado experimentando en carne propia las situaciones adversas de la vida, pero han sobrevivido. Y han sobrevivido no por sus propios métodos, porque en los desiertos tú no puedes sobrevivir. Escúchame esto: en los desiertos tú no puedes sobrevivir con el carisma o con el talento. Tú no puedes sobrevivir utilizando métodos o capacidad o experiencia desde el punto de vista físico o capacidades intelectuales que tengas. En los desiertos no vale nada de esto. Es más, cuando estás en el desierto, los recursos económicos no son suficientes. No te ajustan, no son suficientes. En los desiertos los amigos se van, pero queda Dios ahí. Dale gloria al Señor si hay amigos que se quedaron ahí contigo, porque cuando estás en la bonanza, en la prosperidad, en la abundancia, todo el mundo es tu amigo y todo el mundo quiere estar de tu lado y todos quieren acompañarte. Pero ¿quiénes acompañaron a Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario? ¿Las multitudes? ¿Los 5,000 que se alimentaron? ¿Los cojos que sanó? ¿Quiénes son los que acompañaron al Señor en el desierto que se encontraba, en su desierto? Muy pocos. Aún sus mismos discípulos corrieron, huyendo, llenos de temor. Pero ahí estaba algunas. Dice la Biblia que habían algunas de las mujeres que le acompañaban: María, su madre, María Magdalena, Juan, el discípulo amado. Muy pocos, contaditos con los dedos de la mano. Porque en los desiertos nadie quiere estar contigo, nadie te quiere acompañar. Esos amigotes que tienes, es que son mis amigos. Esos amigos, cuando estás en un hospital, se van. Cuando estás en la cárcel, se van, se apartan. ¿Quién queda entonces? Queda Él.
como nuestro único recurso y nuestro más importante recurso. Abraham sube a la montaña de Moriah. El resto de la historia la conoces. Pero él dice: adoraremos y volveremos. Los siervos no lograron entender lo que estaba pasando en la montaña. Pero en la montaña se encontraba nada más y nada menos que el Dios dueño de todas las cosas, el creador de los cielos y de la tierra, y que estaba probando la fe de su hijo. La fe de su hijo. Y justamente cuando estaba cerca de levantar, de degollar, levantó su cuchillo, levantó su mano para degollar al muchacho. El Señor provee un cordero en lugar de su hijo. E Isaac, el hijo de la promesa, es desatado. Juntos ofrecen el holocausto y descienden de la montaña, porque él dijo: adoraremos y volveremos. Los sobrevivientes tienen fe. Los sobrevivientes son gente que le cree a Dios. Son gente que mantiene una fe genuina en el Señor. ¿Cuántos de los que me están viendo en esta tarde son sobrevivientes? ¿Cuántos de los que me están viendo en esta tarde son sobrevivientes en el desierto? Y que pueden decir: yo, pastor, yo soy un sobreviviente por la gracia del Señor. He pasado por muchas, pero Dios ha estado conmigo. Pero Dios no me ha dejado. Pero el Señor ha estado de mi lado. Como dijo el mismo apóstol Pablo en mi primera defensa: nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio las fuerzas para que a través de mí fuese predicada su palabra.